nombre de Dios se abre la sesión. El acta de la sesión número 4 se declara aprobada. El acta de la sesión número 5 se pone a disposición de las y los señores integrantes de la comisión. ¿Alguna objeción? Se da por aprobada. Respecto de la cuenta, señor secretario, se le ofrece la palabra a la cuenta, la de la señora María Jesús. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del presidente de la Cámara de Diputados por el cual comunica que se accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de la comisión por 15 días a contar del 14 de octubre, es decir, hasta el 2 de noviembre del 2023 para dar cumplimiento a su cometido. Nota del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social que indica que la diputada Lorena Fries reemplazará en esta sesión a la diputada Javiera Morales. Nota de solicitud de audiencia de Karenina Pía Yáñez, de la Organización Sobrevivientes del Terrorismo de Estado, quien solicita participar de la siguiente sesión de la comisión investigadora. Finalmente, excusas presentadas por la invitada Paula Ocares, quien por motivo de atenciones médicas agendadas con anterioridad no podrá asistir a esta sesión. Eso es todo, presidente. Gracias. Bueno, entrando a la orden del día, algo respecto de la cuenta? Puntos varios. Sí, que solicitaron, parece, audiencia aquí en la comisión y a mí me gustaría que pudiéramos sacar el acuerdo para invitar a la persona que lo solicitó. ¿Cuántas sesiones nos quedarían, presidente, secretario, tomando en consideración la prórroga? Sí, justamente es el momento en que planifiquemos la agenda, presidente, porque sin contar esta sesión, nos quedan 3 sesiones efectivas hasta el 2 de noviembre, la del 18 de octubre, la del 25 de octubre, pero el primero es feriado. Entonces nos quedan 2. Lo que nos da la oportunidad de una sesión útil para recibir invitados. Nos queda solamente la próxima sesión para recibir invitados, porque la última del 25 de octubre es la sesión donde eventualmente se podrían votar las conclusiones. A no ser... Y el 2 mismo, que es el vencimiento, citamos y ahí se... Claro, lo que pasa es que el 2 es el día jueves. ¿Qué invitados quedan? Del sector de los invitados del diputado Barrera, estamos concluyendo hoy día las que nos faltaban, sin perjuicio de lo cual en el transcurso de estas últimas sesiones hemos recibido otras solicitudes de víctimas de la acción del Estado. Nosotros hemos invitado ya varios y como nos pasa hoy día, que se han excusado. Nos queda la opción de reiterar la invitación a quienes nos piden una segunda oportunidad. ¿Y quién más está de los que están de antes? Y de antes ya no hay nadie. Los consejeros más. del INDH que... Los consejeros del INDH sí, habíamos adoptado el acuerdo, efectivamente. Ellos están pendientes. Son los que están pendientes. Podríamos... Y nada más. Bueno, si es necesario, tendría que ser alguna sesión especial, tal vez. Es lo que le decía, que eventualmente el 2 de noviembre, que es día jueves, podríamos sesionar, o a lo mejor el martes 31 de octubre, bien digo, 31 de octubre también podría ser. Diputado. O sea, quedarían 3 sesiones, ¿cierto? No, 2. Por calendario, en estricto rigor, quedan 2 sesiones. Yeah. Pero nos queda un margen. Ahora, lamentablemente, la última semana del vencimiento del plazo, que es el 2 de noviembre, es además semana distrital. Por lo cual, entonces, siendo bien realista, nos quedan. Claro. Presidente, iremos a hacer un especial. Propongo el siguiente itinerario. La próxima sesión, los últimos invitados, todos los que quedan, los que solicitaron y los que tenemos pendientes del INDH. Y la siguiente, una propuesta de conclusiones. Y como generalmente en una sesión no se resuelve eso, sino que empiezan a aparecer a última hora ideas y todo eso, se deja la última especial para votar las conclusiones finales. Perfecto. Según reglamento, presidente, si solo hacemos las 2, entre comillas, ordinarias, que son los días miércoles, y en la última de esas sesiones, la del 31 de octubre, no se logra acuerdo de las propuestas de conclusiones que hay, se abre un plazo de 15 días sin sesiones, donde ustedes se reúnen, acuerdan y logran consensuar unas conclusiones, y logrado eso se cita una última sesión exclusivamente para votar y aprobar esas conclusiones, que puede ser en cualquier momento dentro de esos 15 días. Perfecto. Puede incluso ser una o más. Entonces tomemos el acuerdo, la próxima, escuchar a los invitados con los compromisos de no tener puntos varios, porque si no se nos van 20, media hora en discusiones, solamente para escuchar invitados. ¿Les parece? Entonces sería lo que está pendiente, los consejeros o el consejero del INDH, ¿confirman?
e invitados. ¿Les parece? Y con eso cerraríamos. Muy bien. ¿Quién está invitado? ¿Quién está de los invitados? ¿Quién está presente? Ahí está la lista. Bueno, estará presente la señorita o señora Camila Valdés Manquelaf. Está. Muy buenas tardes. Señora Camila, le vamos a ofrecer la palabra. Me imagino que está al tanto de los motivos del mandato de esta comisión. Saludar también a don Francisco Fuensalida Flores, coordinadora de víctimas de perdigones, don Felipe Salazar, del Movimiento Salud en Resistencia, y doña María José Vega Galleguillos y Rodrigo Lagarini, representante de la coordinadora de víctimas de trauma ocular y familiares. Le tengo que pedir que puedan prender las cámaras para verificar que están realmente presentes, por favor, y para registrar su asistencia. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, para organizar los tiempos, tenemos 4 o 5 invitados. Disponemos de 1 hora, por lo tanto, yo creo que 6 minutos por cada invitado, porque son varios, para que puedan exponer respecto de lo que ustedes estimen conveniente dentro del marco de lo que es esta comisión investigadora, que es ver el tema de las pensiones de gracia, si se han cumplido los requisitos establecidos en la ley para otorgarla, fundamentalmente en torno a ese es el mandato general para que puedan hacer su exposición. Le ofrezco la palabra en primera instancia a la señorita o señora Camila Valdés Manquelaf, coordinadora de víctimas de perdigones, por un tiempo de 6 minutos para que pueda redondear, por favor. Le damos la palabra. Buenas tardes, diputadas y diputados y autoridades presentes. Mi nombre es Camila Valdés, soy vocera de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones y una sobreviviente de los actos cometidos por el Estado. El 13 de diciembre del 2019, mientras iba a retorno del trabajo a mi residencia, me dispararon agentes del Estado recibiendo 6 impactos de perdigón, que cambiaron y marcaron mi vida para siempre. Me dejaron varias semanas en cama, meses en silla de ruedas y actualmente me debo movilizar con el apoyo de un bastón para mitigar los daños provocados por el actor policial. Hasta el día de hoy sigo sufriendo por los daños provocados de ese día, y no solo relacionados con el daño físico, sino que también a los psicológicos y emocionales que conllevan estas marcas, dado que truncaron mi día a día, mis sueños y planes futuros. Me gustaría decir que ahí se detuvo todo el pesar, pero no fue así. Las atenciones primarias que tuvieron fueron negligentes, ya que indicaron que solo había recibido 2 impactos leves. La puesta central dijo que no había pasado nada y que podían dar como mucho 2 semanas de licencia. Dada la naturaleza de lo ocurrido, incurrí a la H esperando una mejor atención, lo cual estuvo lejos de ser. En un comienzo me negaba la atención debido a la naturaleza de la misma, que decirle a todos los profesionales, el cual fue pésimo. Trataban a todo trabajador que llegaba en circunstancias parecidas como delincuentes y siempre te preguntaba en qué tonteras estabas metido. Durante esa estancia en la H estuve 3 días en la UCI por negligencias cometidas. Mi caso, al igual que de muchas y muchas compañeras, y digo compañeros y compañeras porque comparten el mismo trauma, sufrimiento o tratos vejatorios por parte de los mismos compatriotas que no hemos recibido atenciones dignas y de calidad en materia de salud física y psicológica, sino por cada proceso o instancia que tuvimos que enfrentar para poder visibilizar nuestra causa. Algunos parlamentarios hablan y caricaturizan los maltratos, golpes, torturas, entre otras violaciones, con el supuesto objetivo de obtener beneficio del Estado, cuando realmente lo que se está exigiendo es que el Estado se haga responsable de todas las vidas que fueron marcadas durante el estallido social, ya que además de ciudadanos, las familias a las que fracturaron. Hay compañeros que nunca podrán ver si esta lucha tendrá final, dado que el total abandono por parte del Estado los ha llevado a atentar contra su vida. Mientras se sigue perdiendo el tiempo en clasificar a las víctimas o a quién le van a cortar fondos al otorgar reparaciones, mientras los victimarios siguen percibiendo su sueldo y tendrán jugosas pensiones por masacrar al pueblo. Entonces, si van a hablar de costos, ¿por qué no consideramos los sueldos de parlamentarios? La dieta actualmente va a unos 7 millones y todavía se discute por reparaciones que muchos ni siquiera están recibiendo. Mientras ustedes perciben sueldos millonarios, muchas y muchos en mi caso perdieron sus trabajos, sus fuentes laborales, el sustento de su hogar y debemos hacer malabares para acceder a atenciones particulares y así poder sobrellevar el día a día. Actualmente las vías legales no avanzan, seguimos esperando y estancados en justicia por nuestras vulneraciones. Y lo único que se sabe es cómo la ley Naín Retamal ampara a los victimarios. Y solo lo que avanza es la criminalización de las compañeras y compañeros que además fueron violentados por los mismos que los acusan. Por último, y no menor, hecho de vulneración, menciono lo que hoy nos convoca y es la pensión. En junio del 2022 inicié mi solicitud para la pensión de línea de H. No lo hice antes, primero porque solo me enteré cuando salió la ceremonia de los medios,
Nunca se supo esta información por el Estado, y por eso muy pocos sabían al respecto. Además, muchas y muchos al saber que se realizaba con el gobierno, el cual fue el culpable de nuestros daños, los postergamos por temor. En mi caso, decidí, bajo el actual gobierno, iniciar las gestiones. En el INDH le tuve que contar a una funcionaria cómo fue todo y cómo me afectó el daño en todos los aspectos de vida que tiene una persona, generando revictimización, abrir una herida y un dolor que no quiero recordar. Para peor, esta persona cuestiona mi relato y lo vivido, mientras yo lloraba. Le entregué toda la documentación que respalda la agresión que recibí por Carabineros y esperé una respuesta. Luego, a medida que transcurrió el tiempo, las cosas cambiaron. Ya no era glosa 12, ya ahora es glosa 15. Pues ya no, cambió, expresión de gracia. Nadie te informa, no hay cómo saber por qué no es accesible públicamente. Tuvimos que averiguar por las nuestras, que la glosa 12 ahora es 15, a través de una reunión con Daniel Hanna, encargado de las pensiones, que nos explicó de la modificación. Luego, otro cambio, nadie nos avisó, tuvimos que averiguar y resulta que la Cámara de Diputados y Senadores rechazó la glosa 15 en diciembre del 2022 debido a que parlamentarios de derecha y extrema derecha nos catalogaron de delincuentes. Además, en ese periodo también nos enteramos por las noticias de que el INDH no seguiría tramitando las pensiones. Por eso, ante la incertidumbre, solicitamos una reunión con Consuelo Contreras, directora del INDH, para que la documentación de todas y todos nosotros llegara sin inconvenientes al Ministerio del Interior. Nos prometieron que así sería, pero nunca sucedió. Muchos de nosotros nos enteramos hace un mes atrás que varios de los documentos no llegaron. Otros llegaron a medias, generando angustia, rabia y frustración. Por lo demás, debido al rechazo de la glosa 15, esta cambia pensión de gracia, lo que nuevamente nadie nos informó que ocurriría. Como también que ahora tenemos esta monetarización que ni siquiera es exclusiva para las y los sobrevivientes de la revuelta popular. Además, como si fuera poco, la glosa tiene otros términos que pocos saben y ahora, como en mi caso, en el caso de muchos por culpa del INDH, que llevamos más de un año y medio, llevamos casi un año y 4 meses esperando, es que tuvimos que realizar lo siguiente. Escribir una carta al presidente Gabriel Boric contando lo vivido y por qué solicito la pensión. Informe socioeconómico realizado por él o la asistente social de la comuna que resido, contando todo, cómo me afectó, documentación médica y por tanto una nueva revictimización. Lo peor es que tuve que una vez más enviar mi querella porque el INDH no lo mandó. Y para peor, mis documentos médicos ya no sirven porque deben ser actualizados. ¿Pero dónde los saco? Si no tengo trabajo para pagar, ni previsión de salud, ni el Estado ayuda, ¿cómo lo hago? Y así estoy en una espera que sigue porque además la funcionaria del Ministerio del Interior me dijo que aún no implementan los criterios y mientras yo sigo viviendo en la miseria. Este relato que expongo no es un caso inusual. Esto lo han vivido varios y varias compañeras y compañeros. Por tanto, si mi daño que actualmente me tiene limitada y discapacitada usando un bastón con dolores crónicos, aún así fue cuestionada y tramitada. No me imagino cuánta humillación y cuestionamientos debe tener una persona con un daño leve hasta dejarlo fuera de la pensión. Eso, muchas gracias. Le ofrezco la palabra ahora a don Francisco Fuensalida Flores. Tiene la palabra, don Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí, se escucha perfecto. Ok. Ya, mi nombre es Francisco Fuensalida. Les voy a contar un poco sobre mi situación, ¿ya? Así como también quiero agregar que yo soy médico veterinario, por lo cual todas estas complicaciones me han afectado incluso a mi diario vivir, ya que uno pasa casi siempre trabajando más que con horas disponibles en el día a día. Bueno, el 1 de noviembre del 2019 me asomé por una puerta del metro Baquedano y abajo habían 2 carabineros. Uno de ellos, al verme, tomó su arma y me disparó inmediatamente directo a la cara, sin ningún tipo de provocación y tampoco me advirtió que me iba a disparar. Producto de esa agresión quedé con estrés, depresión, incluso hasta el día de hoy me cuesta dormir. Los perdigones me provocaron daño físico, uno entró en mi labio superior, otro me quebró el dedo en el medio de la mano izquierda, también perdí la mitad de mi glándula tiroides, ya que otros 2 perdigones entraron en el cuello, y el otro perdigón cayó entre las vértebras cervicales 5 y 6, provocándome un daño en el plexo braquial de mi brazo derecho, dejándome dolor crónico, alodinia y hiperalgesia.
Bueno, posterior a eso me atendieron en la clínica Santa María y categorizaron mis lesiones como de carácter grave. Posteriormente estuve en un largo periodo, meses y meses y meses, años incluso, años hasta el día de hoy, la verdad, con terapias físicas y psicológicas, las cuales fueron costeadas en su totalidad por mi familia. Lamentablemente todo ese tiempo y dinero invertido en mis terapias no ha sido restituido ni nadie se ha hecho responsable de mi agresión. Hasta el día de hoy, estoy a semanas ya de cumplir 4 años de mi agresión. Ya, y todo esto ha sido costeado por mí y mi familia. Me imagino a las personas que no tienen el acceso a una clínica privada. En septiembre del 2021 se comunica conmigo una psicóloga del INDH vía WhatsApp. Me comentó sobre las pensiones y se otorgarían a las víctimas del estallido social. Posterior a eso empezamos vía correo electrónico a comunicarnos y a pedirme toda la documentación que acreditaba mis lesiones. Me explicó que el INDH tenía que acreditar los hechos y posterior a eso pasaba al Ministerio del Interior, el cual evaluaba los beneficios de una pensión para mí según los daños. Yo no sé tampoco cuáles son los criterios del Ministerio del Interior para venir y categorizar. No sé si cuenta con el grupo de salud adecuado, porque a mí nunca me llamaron para poder evaluar mis lesiones y la clínica, por lo menos en la clínica, la categorizaron de grave, ¿ya? Eh, bueno, posterior a eso, me explicaron en el INDH que tenía que, que fui acreditado como víctima del estallido social ya en enero del 2022. Ya a comenzar los trámites en el septiembre del 2021 y en enero del 2022 me acreditaron y me dieron un documento para poder solicitar la pensión de gracia de la glosa 15, ¿ya? Porque tuve menoscabo permanente. Luego, más de un año de haber empezado el trámite, entre agosto y octubre del 2022, recién me dijeron que tenía que ir a realizar los trámites al Ministerio del Interior, donde finalmente me dieron un papel donde me otorgaron una pensión de gracia. Luego corrió un mes y me empezaron a depositar la pensión, es decir, como a mediados de noviembre del 2022, ¿ya? Cabe destacar que el documento dice los considerando que pertenece a la glosa número 12, pero en los documentos del INDH me entregaron un documento para solicitar la pensión de la glosa 15. Para una víctima de agresiones de violencia del estadio ya estamos bien confundidos y no sabemos porque nadie nos ha evaluado físicamente, no hemos tenido ninguna reunión física. Esto ya se presta mucho a la discusión, a que sea todo bastante engorroso, ¿ya? Y eso no es todo. Tengo entendido de igual manera que ambas glosas están obsoletas y los montos fueron cambiados por el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Y yo sigo recibiendo el monto de la glosa número 12 o quizás la glosa 15, porque ni eso tengo claro, como les dije. No, tampoco sé dónde tengo que acudir para poder resolver esto, pero sí tengo compañeros que también fueron víctimas y se les reajustaron los montos de sus pensiones y están recibiendo el doble de mi pensión. No sé por qué a mí no se me actualizó el monto o si ese dinero está en otra parte. Me gustaría poder obtener esa ayuda y más información para este tipo de trámites que son bastante frustrantes y engorrosos debido a toda la carga emocional que hay detrás. No, también quiero decir que tampoco recibí ningún tipo de desamorreo. Ya no hay que bajarle el perfil a estas agresiones. No soy víctima tampoco de trauma ocular, pero no por eso tenemos que ser olvidados. Fui víctima de violencia del Estado y al nacer como humano no existe otra forma de poder perder mis derechos como humano, valga la redundancia. Eso. Gracias, don Francisco. Le ofrecemos la palabra a don Felipe Órdenes. Tiene la palabra don Felipe Salazar Órdenes, perdón. Hola, muchas gracias por la invitación. No sé si me escucho. Lo escucha perfecto, se escucha perfecto.
Bueno, según Carabineros, entre el 18 de octubre del año 2019 y fines de diciembre del mismo año se dispararon alrededor de 150.000 cartuchos de escopeta calibre 12, con un total de 1.800.000 perdigones. En diversos medios de comunicación, por ejemplo en Radio Bio Bio, el 16 de noviembre del año 2019, Carabineros seguía asegurando que utilizaba perdigones de goma no letal como método disuasivo. La Dirección General de Carabineros de Chile establece los protocolos para el mantenimiento del orden público que fueron actualizados en marzo del 2019, es decir, unos meses antes del estallido, que frente al empleo de la escopeta de antidisturbios, y abro comillas, el usuario debidamente calificado, es decir, en este caso un oficial, verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbio, tanto en la parte legal como reglamentaria, debiendo tener tipos de munición no letal, tales como perdigones de goma, Super Shock, estableciendo de esta forma un deber de cuidado que a nuestro juicio es un deber de máxima diligencia. Sin embargo, comenzaron a generarse cuestionamientos respecto a la composición de este tipo de municiones, sobre todo por el tipo de lesiones que ésta dejaba. Fue así como la UTO, la Unidad de Trauma Ocular, le pide a la Universidad de Chile, específicamente a investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de esta universidad, un análisis de dichos proyectiles. Y las conclusiones son las siguientes. El informe reveló que contenían solo un 20% de caucho y el 80% restante estaba compuesto por sílice, sulfato de bario y plomo. La dureza del proyectil fue determinada en ese momento como la de un casco de construcción, y hay otras investigaciones que establecen que la dureza del proyectil es como la rueda de un skate, ya de una patineta. Lo que a todas luces desafiaba la información previa que había entregado Carabineros, que decía que estas eran de gomas y que no contenían metales. Sin embargo, este no es el único estudio. También la Universidad Austral de Chile analizó una muestra de 4 perdigones empleados por Carabineros ahora en la ciudad de Valdivia y determinó que la cantidad de caucho no superaba el 18% en cada uno de los proyectiles utilizados y que presentaban en su mayoría altas concentraciones de plomo, sulfato de bario, magnesio, calcio, hierro y silicio, entre otros compuestos. Y por último, la Universidad de Valparaíso también realizó un estudio de imageneológicos y de muestras de perdigones y determinó que se encuentran compuestos por un 23% de plomo, lo que es coherente con la densidad detectada en los estudios imageneológicos de estos proyectiles. Por lo tanto, la conclusión de estos estudios, de estas 3 universidades, es que los perdigones utilizados por los funcionarios públicos son metálicos, tienen presencia de plomo y se encuentran solo cubiertos en la superficie por una delgada capa de caucho, lo que es coherente con la magnitud de las lesiones que hemos atendido como Movimiento Salud Resistencia, y son coherentes también con las imágenes radiológicas que muestran estos cuerpos esféricos que tienen una densidad metálica y que se encuentran alojados hasta el día de hoy en los supervivientes de ataques con escopeta. En noviembre del año 2019 se reveló un peritaje del Departamento de Criminalística de Carabineros, es un peritaje realizado en el año 2012, pero recién en el año 2019 se da a conocer, y el informe recomendaba disparar desde una distancia de más de 30 metros, apuntando siempre al tercio medio inferior del cuerpo para evitar lesiones graves y solo funcionar como dispersión. A distancias más cortas siempre existía el riesgo de generar lesiones graves e incluso la muerte. A pesar de esto, es importante destacar que según datos propios, es decir, datos desarrollados por el Movimiento Salud en Resistencia, que son concordantes también con los establecidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, hay importantes razones antecedentes para establecer que la gran mayoría de los perdigones fueron disparados durante este periodo a corta distancia y a la parte superior del cuerpo. Nuestro movimiento, solo nuestro movimiento, de los muchos que habían, durante el mismo periodo atendió a 1.500 personas lesionadas por agentes del Estado, de ellas 800 con heridas de perdigones, de las cuales 300 evolucionaron desfavorablemente por encontrarse los perdigones muy profundos dentro del cuerpo o en lugares sensibles. Además, hemos atendido a víctimas de trauma ocular y otros pacientes con otras lesiones provocadas por agentes del Estado, entre las que se encuentran torturas, golpizas, atropellos por carros policiales y lacrimógenas lanzadas como proyectiles al cuerpo. Ahora bien, respecto a los perdigones, la gran mayoría relata que los disparos fueron realizados a 3, 5 y 8 metros, lo que cuestiona el protocolo
que establecía que debía ser disparados a 30 metros, que es un protocolo que el mismo Carabineros de Chile se dotó. Según la distribución de las lesiones, podemos establecer que un 16.7% fueron disparados a la cabeza y el cuello, un 13.3% fueron disparados al tronco, un 32% de los perdigones fueron disparados al miembro inferior y un 21.8% fueron disparados a miembros superiores. Esto resulta que un 52% de los ataques fueron realizados a la parte superior del cuerpo, a una distancia inferior a 30 metros, y dentro de un porcentaje no menor, por la espalda, es decir, cuando la persona se encontraba de espaldas a los funcionarios públicos. Sin embargo, además, como demostraremos, el disparo a los pies tampoco es inocuo y puede dejar también graves consecuencias. Los motivos de consulta eran por dolor crónico, secuelas funcionales, sintomatología ansiosa, depresiva, trastornos del sueño, trauma psicosocial complejo, preocupación por el efecto a largo plazo de perdigones retenidos en el cuerpo con contenido de plomo. El año 2015 se publica un reporte sobre las consecuencias en la salud de las armas de control de multitudes, elaborado en conjunto por la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles y la ONG Médicos por los Derechos Humanos, y según este documento, los proyectiles de impacto cinético, que son aquellos que trasladan la fuerza o la potencia de la munición hacia el objetivo al cual se dispara, es decir, en este caso hacia los manifestantes, han sido empleados regularmente en el control de multitudes en diversos países del mundo, siendo diseñados para infligir dolor e incapacitar a un individuo sin que el proyectil penetre en el cuerpo, lo que está descartado. Nosotros tenemos antecedentes de proyectiles dentro del cuerpo hasta el día de hoy. Sin embargo, su uso ha provocado lesiones graves, discapacidad permanente y en algunos casos la muerte. De esta misma forma, en el año 2015, la organización Amnistía Internacional publica una guía en la que establece directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y respecto a las escopetas de perdigones, establece lo siguiente, y abro comillas: por sus características representan un elevado riesgo de causar graves lesiones a la persona contra la que se apunta y también a terceras personas. Estos graves riesgos son casi imposibles de controlar. Por consiguiente, las escopetas de perdigones deben prohibirse en la aplicación de la ley. Ahora bien, y para terminar, respecto al plomo, durante la última década hay diversas investigaciones que han mostrado que existe una asociación entre la presencia de proyectiles y o fragmentos balísticos retenidos en el cuerpo y el aumento en los niveles de plomo en la circulación sanguínea. Se ha demostrado que la exposición al plomo está asociada con una mayor morbimortalidad en los seres humanos, por lo que la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades coinciden al establecer que no existe un nivel de plomo en la sangre que pueda ser considerado exento de riesgo para la salud. En este contexto, la intoxicación por plomo secundaria a la retención de fragmentos balísticos que contienen plomo se configura como un potencial e importante complicación de las lesiones producidas por armas de fuego. De hecho, se ha reportado que estos elementos balísticos en el cuerpo son una fuente continua de toxicidad por plomo, a menos que sean removidos, y la extracción de estos fragmentos balísticos retenidos no forman parte del tratamiento de rutina de los servicios de salud pública, especialmente cuando se trata de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Como movimiento hemos realizado un total de 46 determinaciones de niveles plasmáticas de plomo en pacientes con proyectiles retenidos. Los que no han sido realizados por ningún organismo público de salud, ya lo que se transforma finalmente en una acción y omisión de falta de servicio inaceptable. Y ahora sí, para finalizar, podemos decir que una gran cantidad de personas que durante el periodo de manifestaciones salieron un día de sus casas a ejercer el legítimo derecho a manifestarse y que regresaron posteriormente llena de plomo en sus cuerpos. Muchas gracias. Gracias, don Felipe. A continuación le damos la palabra a la señorita o señora María José Vega Galleguillos. Tiene la palabra María José. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. La escuchamos perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José Vega Galleguillos, pertenezco a la coordinadora de víctimas de trauma ocular, que surgió hace 4 años, donde están congregadas
una gran parte de víctimas, o mejor dicho, sobrevivientes o supervivientes y sus familias también. El motivo principal de nuestra participación en esta comisión es plantear algunas interrogantes que tenemos y mostrar la realidad que tenemos nosotros los que pertenecemos a la coordinadora y sus familias. Se ha discutido en esta comisión durante todas las sesiones respecto a la calidad que se le da a los sobrevivientes, utilizando palabras como supuestas víctimas o delincuentes, lo cual ha generado en el entorno y en las propias víctimas una retraumatización y revictimización, lo que le ha provocado cuadros de angustia, de ansiedad y con las considerables consecuencias que eso puede traer a su entorno familiar. Yo soy compañera de Jesús Yancán. El 25 de octubre del año 2019 participó en la marcha más grande que se realizó y fue atacado por carabineros en la calle Corbalán con Carabineros de Chile, donde le lanzaron dos perdigones que uno llegó de lleno a su ojo, provocándole la pérdida del glóbulo ocular. Esto nos trajo como familia consecuencias que hasta el día de hoy nos están repercutiendo, en el aspecto familiar. Y es por eso que también nosotros queríamos hacer en el fondo mostrar esta información, que debido a la filtración que ocurrió, perdón, no la filtración, sino que el mal uso que se le dio a la información respecto a los beneficiados con la pensión de gracia, hubo un mal uso en medios donde se generaron discursos de odio, exposición de las víctimas y sobre todo insistir de dejarlos como delincuentes. Esto es sumamente grave, se ha conversado ya, se ha planteado en las otras sesiones. Nosotros como coordinadora emplazamos a que se puedan hacer responsables la comisión de tener el cuidado de el manejo que se está entregando sobre la información. Y esto lo quiero llevar a lo humano, a lo que vivimos día a día como familias. Todas las personas que han sufrido vulneración a los derechos, a sus derechos humanos, están en completo abandono. No funcionan, el sistema de salud no cubre todo lo que está contemplado. El daño psicológico es tan grande y difícil de dimensionar en cada uno, porque el daño, acá lo único que existe en común es que fueron violentados en sus derechos humanos. Pero cada uno es una complejidad y un universo que tiene necesidades diferentes. Hemos detectado que en este proceso para la pensión de gracia es un procedimiento excesivamente largo, donde se requieren una cantidad de documentos que se demoran bastante en solicitar, como lo expuso la compañera anteriormente, que estaba explicando sobre los certificados médicos, la querella. Son todos documentos que también se demoran bastante en poder ser recopilados. Y una vez que ingresan al Departamento de Acción Social, donde está el tema de las pensiones, hay que esperar a que estos sean evaluados y ingresados a la comisión que va en el fondo a otorgar o no la pensión de gracia. Y es ahí donde hemos encontrado que se produce el mayor problema en cuanto al procedimiento, porque es demasiado largo y no existe una calendarización en el cual esta comisión sesione. Por lo tanto, hay personas que están postulando a la pensión y ya llevan más de 8 meses. También me quiero sumar a lo que mencionaron anteriormente con respecto al INDH,
porque muchas de las carpetas que se enviaron al Ministerio del Interior no llegaron, se perdieron o les tocó volver a hacer todos los trámites nuevamente. Entonces ahí también se produjo una demora y un atochamiento. Nosotros lo que evidenciamos es que claramente no se... María José, no te estamos escuchando. Parece que se nos fue. Estigmatizando a los sobrevivientes del estallido, que deben seguir en el fondo con temas de su rehabilitación, con temas laborales, la discriminación que ellos pueden sufrir en ese aspecto, el no poder desarrollarse en sus rubros, la salud mental, que ha significado una gran crisis. Y esto lo quiero mencionar a propósito de los casos de suicidio de los compañeros Jonathan Vega, Patricio Pardo y Jorge Salvo, donde ellos quedaron absolutamente abandonados y desprotegidos por parte del Estado. Las personas que fueron violentadas en sus derechos humanos y trabajadores, profesionales, padres, madres de familia, donde detrás de ellos hay hijos, hay un núcleo que se está viendo vulnerado constantemente, y es por eso que solicitamos, por favor, se tengan los cuidados que se corresponden respecto a la información que se realiza por la comisión, que entendemos que es su labor fiscalizar y ver que este procedimiento esté acorde, pero sin seguir estigmatizando y sin cuidando el uso de la información de las personas que allí se mencionan. ¿Está lista, María? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Y para cerrar de los invitados, está con nosotros don Rodrigo Lagarini. Le damos la palabra a don Rodrigo. Vale, muchas gracias. Primero que todo, saludar a la mesa, a la comisión, también a mis compañeros que hoy testificaron. Yo soy Rodrigo Lagarini, soy sobreviviente de trauma ocular. Caí el día 22 de octubre del 2019 aquí en Concepción, Janequeo con Maipú, donde recibí en mi ojo derecho el impacto a menos de 30 metros de una bomba lacrimógena directo a mi ojo derecho, generando la fractura de la órbita ocular y el estallido del globo ocular, dejándome con una ceguera de mi ojo derecho para siempre. Bueno, yo vengo un poco en representación también de la coordinadora de trauma ocular junto con mi compañera María José, y quiero abordar algunos temas que son muy importantes. Creo que es importante recalcar lo que dijo respecto a la filtración de la información que se hizo días anteriores, semanas anteriores, respecto a la información de nuestros compañeros que están siendo pensionados. Algunos no, algunos sale la fecha desde cuando recibieron los papeles del Ministerio Interior, pero no es la fecha donde reciben la pensión. Entonces hay algunas personas que todavía no están recibiendo pensión. En mi caso se demoraron 10 meses. Después, yo esta gestión la hice el día 15 de agosto del año 2022 y me dijeron, me estuvieron tramitando desde diciembre que al mes siguiente lo iban a hacer, después al mes siguiente, después al mes siguiente, después al mes siguiente, donde fue revictimizante y jugaron también un poco conmigo. O sea, me prometieron que solamente faltaba la firma del ministro del Interior y así me tuvieron hasta junio. Y yo vivo solo, estoy independiente, hace poco pude obtener un trabajo que no es la situación de todos mis compañeros. Entonces, respecto a esta, no es filtración, sino el mal utilización de los datos personales de mis compañeros, fue que también nosotros recibimos mensajes de odio a través de redes sociales, y que esto también fue un poco impulsado por el sector de la derecha y ultraderecha. Estamos hablando de que estas agresiones por redes sociales revictimizan a mis compañeros. No olvidemos que tenemos 4 compañeros de trauma ocular que han sido suicidados y que se han suicidado, y el tema del suicidio es algo latente en todos nosotros. Yo también he pensado en suicidarme, y lo digo acá en esta comisión porque es algo que el trauma que nos provocaron es así.
así es un trauma. La gente cuando habla de liviandad respecto a lo que nos hicieron, no saben lo que nosotros tenemos que vivir, no saben las inseguridades, las crisis de pánico con las que tenemos que sufrir. Y encuentro súper injusto que en una mesa de la Comisión Investigadora de Pensiones se preste justamente para mal utilizar esa información y donde nos tenemos que ver revictimizados nuevamente. Ustedes no entienden la presión psicológica que significa un compañero que hoy en día está ciego. No hablo de Gustavo Gatica, hablo de mi compañero Jorge Salvo, que por negligencias y algún accidente que él tuvo, terminó perdiendo su otro ojo. Él perdió su ojo producto de un chorro del guanaco que le disparó directo a su cara, dejándolo ciego con su ojo izquierdo, si no me equivoco, y donde posteriormente, por un accidente y negligencia del mismo programa de reparación ocular, terminó perdiendo su otro ojo. Hoy en día ve con un 0,02%, un 0,2%, lo que no es nada. Él hoy en día se mueve con un bastón y vive con una tía que tiene 87 años y viven con la pensión de la tía. Ustedes podrán entender que la tía no puede salir a trabajar, las oportunidades laborales también para las personas ciegas en Chile son escasas, y mi compañero está muy deteriorado en el sentido de salud mental debido al abandono y a estas negligencias que han tenido de parte del programa de reparación ocular. También cabe destacar lo que esto conlleva, y se lo digo también a ustedes, también como parte del Estado, de que esto trae consecuencias y súper complejas, porque estamos hablando no solamente de personas que sufrieron agravio físico, sino que también tenemos compañeros que fueron asesinados. Más de 48, son aproximadamente 48, 50 personas las personas que han sido asesinadas. 44 a manos del Estado y 4 por suicidio. Pero esos suicidios también son responsabilidad del Estado, porque no estuvieron ahí cuando tenían que estar y terminaron perdiendo su vida por culpa también de las malas gestiones del gobierno de Sebastián Piñera y hoy el gobierno también de Gabriel Boric. Son ustedes los políticos los que tienen que estar legislando en pos de las víctimas de la violación a los derechos humanos. Se ha manoseado, se ha metido en la boca de tantas personas la violación a los derechos humanos que ya la gente está desvirtuada, ya no se entiende lo que son los derechos humanos. Pareciera ser que es simplemente una patada en el trasero y sufrimos violación de derechos humanos. Así no fue un zamarreo. No fue solamente un zamarreo como hablaba también el diputado Andrés Longton, porque también hubieron simulacros de fusilamiento, también hubieron golpes en el rostro, en los genitales, abusos sexuales, hubieron también suicidados, haciendo pasar como que se habían suicidado personas como Daniela Carrasco, como también César Mallea, que apareció supuestamente ahorcado en una celda, siendo que él, a través de un celular, pudo contactarse con su hermana y diciéndole que lo fuera a buscar a primera hora a la comisaría porque lo estaban amenazando de que lo querían matar. Así fue. Y cuando su hermana llegó a la comisaría, ella estaba colgada. Entonces, por favor les pido que tomemos seriedad en esta materia de derechos humanos. Nosotros no somos cualquier persona, somos personas que un día decidimos salir a la calle a manifestarnos y terminamos con un ojo menos, con reducción en nuestras extremidades, y eso no puede seguir ocurriendo. No puede ser que vivamos traumados, tengamos que ver a un carabinero y tener que estar muertos de susto, escuchar un disparo y morirnos de susto. Eso no es justo. Ustedes, el gobierno, el Estado, cometieron una falta y hoy en día no están cumpliendo con lo que un día se prometió, con defender a los derechos humanos, defender los derechos humanos. Hoy en día tenemos a agresor de Gustavo Gatica, Claudio Crespo, hablando en matinales, diciendo que, sujetándose de lo que decía Sebastián Piñera respecto a este falso golpe de Estado, que nadie se iba a tomar la moneda. Eso es mentira. Y también recordemos que la presencia de Sergio Mico en el INDH, donde lo único que hizo fue disminuir las cifras verdaderas, donde sus mismos funcionarios tenían un libro con todos los datos reales, pero él no escuchó a sus funcionarios, dio sus propias conclusiones, haciendo que no se diera la sistematicidad a la violación de los derechos humanos. Él tuvo una función,
dependiente que sea un órgano independiente del Estado, la función de ellos fue salvar a Sebastián Piñera de las atrocidades que estaban ocurriendo. Y si la gente no quiere recordar, es porque tampoco le mostraron la realidad en los medios de comunicación. También fueron manoseados los medios de comunicación, no se mostró realmente la brutalidad que se dio en la calle. O sea, yo al tercer día, porque en Concepción el estallido social empezó el 19, yo en 3 días caí. Y también me tocó ver un montón de gente desmayada porque le habían llegado 10 impactos de perdigones en el suelo, teniendo que rescatarlo, sacarlo del lugar. Y eso no es la forma en cómo el Estado responde ante una protesta, donde en muchas ocasiones fue pacífica, donde en muchas ocasiones no estaban ocurriendo disturbios y simplemente hubieron provocaciones de parte de la policía generando todas estas consecuencias. Yo me encontraba en una esquina mirando cómo llegaban los carabineros desde 3 cuadras más allá, había un enfrentamiento, yo estaba con 2 personas más a mi lado, veo que me estaban apuntando, corro la cara y me llega el impacto directo a mí. O sea, los protocolos que donde ellos debían disparar hacia el cielo o hacia el suelo no se cumplieron. No se cumplieron, no les interesó. Y hoy en día tenemos ciudadanos, tenemos compatriotas, como les gusta también llamar a ustedes, que estamos sufriendo y estamos siendo estigmatizados como delincuentes. Y eso no corresponde, señores. No corresponde. Ustedes tienen el deber de dejar en claro que sí hubieron violaciones de derechos humanos sistemáticos, donde sí dispararon, como dijo un compañero, más de 1.800.000 perdigones. O sea, que Claudio Crespo en un día haya disparado su escopeta más de 125 veces, eso no es normal, no es correcto, y no es la forma en cómo tenemos que disuadir una protesta. Hay otras formas y no lo han hecho bien y al final terminan criminalizándonos y dejándonos como delincuentes. Somos personas, somos profesionales, somos trabajadores, somos gente que solamente salimos un día porque creíamos que este sistema, esta forma en cómo nos están tratando no corresponde. Eso, muchas gracias, su señoría. Gracias, don Rodrigo. Bueno, hemos terminado con las intervenciones de los invitados, así que ofrezco la palabra. Colega, yo he dejado que todos los invitados intervengan, no los interrumpí, pese que no era el objetivo del mandato, pero por respeto a ellos, así que le ofrezco la palabra para que puedan formular sus consultas, dudas. Diputado, tiene la palabra. Diputado John. Gracias, presidente. Bueno, primero partir saludando a todos nuestros invitados e invitadas, pedirles disculpas nuevamente, como lo he hecho en otras sesiones, a todos los que han venido a exponer sobre sus casos y que han sido víctimas de violencia del Estado, por contar lo que les pasó, por revictimizarse aquí, por exponerse a esta comisión y por exponerse también a toda la sociedad frente a este cuestionamiento, siendo ustedes las víctimas. Segundo, presidente, quiero saludar a Felipe Salazar y en él a todos los brigadistas, a todas las personas que de manera voluntaria trabajaron atendiendo heridos y personas que necesitaban atención urgente en estas manifestaciones, porque sin ellos Sebastián Piñera hubiera tenido mucho más muertos, hubiera tenido mucho más personas con trauma ocular, hubiera tenido muchas más personas víctimas de la violencia del Estado, y si no fuera por esas brigadas que de manera voluntaria, arriesgando sus vidas, no solamente los médicos, los paramédicos, sino que también la gente voluntaria que iba con su escudo a proteger a estos voluntarios para que no fueran heridos y pudieran atender de buena forma a las personas que fueron víctimas de esta violencia desatada en el gobierno de Sebastián Piñera. Así que, Felipe, a ti, a tu organización Salud en Resistencia y a todas las brigadas que trabajaron durante todo ese tiempo del estallido, bueno, mi saludo, mi reconocimiento. Quería preguntarle, presidente, a las personas que han expuesto si han hecho demandas al Estado y si nos pueden contar en qué están esas demandas, así de manera bien concisa, para no alargarnos. Segundo, me gustaría que pudiéramos oficiar, presidente, las personas que han expuesto aquí son principalmente de la agrupación de trauma ocular, la agrupación de víctimas de perdigones y también de víctimas de violencia por parte del Estado. Creo que debiéramos oficiar a la Subsecretaría del Interior para que nos diga por qué
todas las personas que han postulado a estas pensiones no la han obtenido y que nos digan por qué, por cada una de ellas, de estas 3 organizaciones. O sea, que las organizaciones nos manden el listado, tienen los correos de la Secretaría y que oficiemos al Ministerio para que nos explique, o a la subsecretaría, por qué no tiene cada uno de ellos todavía su pensión. O sea, estamos a 3 años ya de que fueron víctimas y todavía viven el flagelo no solamente de su daño físico, sino que también de que el Estado no se haga cargo. También oficiar sobre... Diputado, ¿puede precisar todo? Porque no todo, sí. Entiendo que algunos no son todos. Entonces... No, pero en las sesiones anteriores... Aquí han expuesto 3 organizaciones que hemos invitado, las de trauma ocular, las de víctimas de perdigones y las de víctimas de violencia del Estado. Pero entonces, para precisar quiénes son las personas. Sí, es que las organizaciones manejan. La organización es una organización cerrada que tiene integrantes y dentro de esos integrantes hay gente que ha hecho el trámite, como lo han expuesto, y todavía no tienen respuesta después de 3 años. Entonces, oficiemos por todas esas personas. El procedimiento es el siguiente que propongo, que las organizaciones nos manden los listados a la Secretaría y la Secretaría oficie a la Subsecretaría por todo este listado de todas estas personas y nos digan que por qué, cuáles son las trabas y por qué está detenido todo esto, que como lo hemos visto, o sea, aquí está Camila, yo la conozco a ella se moviliza con, como dijo en su exposición, con un bastón. O sea, de un día para otro su vida cambió completamente porque está con un bastón. Ya cuántos 2, 3 años y todavía no hay respuesta por parte del Estado frente a algo que corresponde. O sea, si alguien cree que no corresponde aquí, que lo diga. Pero yo creo que es sumamente justo y tal vez poco. Entonces me gustaría que lo oficiáramos así en esas condiciones, presidente. Segundo, también el caso... ¿Estamos de acuerdo para eso? ¿Hay acuerdo? Sí, ya. Gracias, presidente. Y lo otro, frente al caso específico de, no recuerdo el nombre del chico que tiene pensión, pero no tiene claro por qué glosa y dice de que esta se reajustó y sin embargo la de él no sabe dónde ir, no sabe a quién preguntar, no sabe nada. Entonces también me gustaría conocer, oficiar por la condición de él, hubo reajuste porque él tiene la pensión desde el gobierno de Sebastián Piñera, él es víctima también de perdigón, o sea, lo que contó realmente fue realmente traumático, o sea, quedó con una parte de la tiroide, con daño en el brazo, perdió un dedo, o sea, y esta pensión fue reajustada, sin embargo a él no se le ha reajustado y me gustaría que oficiáramos también por qué ha sucedido eso, o por qué no sucede. Sí. Y bueno, y también tomar el punto que nos han dicho sobre la información de los oficios que aquí se han pedido. Yo hice la advertencia en su momento, me opuse también a esta solicitud de oficio y creo que es importante que aquí haya información que es personal, que como bien han dicho las víctimas, los revictimiza, son víctimas de ataque injustamente por las redes sociales tal vez, o no sé qué otros medios, y creo que debiéramos, no sé si se puede hacer algo a esta altura, de que esa información sea de la comisión, que no sea pública, no sé qué se puede hacer, si el secretario nos puede orientar al respecto, presidente, gracias. Y nuevamente quiero reiterar mi disculpa, la verdad es que lo siento bastante a las personas que han expuesto, a la situación que se han visto expuestas. Eso, presidente. Diputada Llomas. Gracias, presidente. Bueno, también me quiero sumar a los saludos que realiza el diputado Barrera y también a las disculpas. Y a propósito de eso, presidente, me llama la atención la poca presencia de la oposición, de la derecha. Tenemos 2 parlamentarios y el resto de los parlamentarios. ¿Y usted? Aquí estamos. 2 también. El tema, no, es que el tema, presidente, y se lo digo bien directamente, ustedes presentaron esta comisión investigadora y no quieren escuchar a quienes son víctimas de atropello a los derechos humanos por parte del Estado, y de hecho es más, del gobierno de Sebastián Piñera, que están acá presentando y propician este tipo de comisiones investigadoras que revictimizan y lamentablemente ni siquiera quieren oír el testimonio de las víctimas. Es bien impresentable, presidente. Bueno, pues presidente, estoy interviniendo, tengo mi derecho a intervenir. Los que estamos acá, estamos acá. Presidente, tengo derecho a intervenir. Si usted quiere después, comenta lo que yo digo. Okay. Pero cada uno en su espacio, ¿cierto? Eso en primer lugar. Lo segundo, presidente, me sumo a las solicitudes respecto a los oficios correspondientes.
Creo además por la categoría, y eso sí puede ser algo que podemos también avanzar en términos de la concepción del tipo de pensión del que estamos hablando, presidente. Porque acá no estamos hablando de una indemnización del Estado. Una indemnización del Estado podría distinguir entre los tipos de lesiones, de las víctimas, de violencia a los derechos humanos. Pero cuando estamos hablando de una pensión por el solo hecho de que el Estado violó derechos humanos, no debería haber distinción. No debería haber distinción. Hay responsabilidad del Estado, el Estado debería hacerse cargo, y eso lo quiero dejar, presidente, porque además yo sé que en algún momento tenemos que redactar conclusiones en un informe, y me parece que eso es importante también de poder, por lo menos, conversar, llegar a conclusiones, pero que las víctimas tengan que estar viendo cuál es la glosa que le corresponde y la diferenciación que está haciendo el Estado por ser víctima a una violación de derechos humanos, me parece que es algo que deberíamos revisar. Eso, presidente, por mi parte. Gracias, diputada. Diputado Ojeda. Muchas gracias, presidente. Varias cosas. Lo primero es saludar a las personas que fueron víctimas de situaciones que son dramáticas. De hecho, creo que hay que vivir una situación como esa para lograr ponerse en el lugar de estas personas. Y lo primero que quiero dejar sentado, presidente, es que la violación de derechos humanos es condenable en toda época, en todo momento, independiente del presidente o presidenta de la República que esté ejerciendo el poder. Da lo mismo si en el gobierno de Piñera, de Boric, Bachelet. Cuando sea la violación de derechos humanos tiene que ser condenada de manera clara, fuerte, sin ningún tipo de titubeos. Eso, la primera cuestión. Como también, y al escuchar, y yo entiendo la rabia que tienen los expositores, la entiendo perfectamente, escuchaba a Rodrigo, cuando él planteaba violación sistemática de derechos humanos. Finalmente hay informes que dan cuenta que eso no ocurrió, no hubo violación sistemática de los derechos humanos. Hay casos, efectivamente, y esos casos deben ser reparados al 100%. El Estado debe hacerse cargo no solamente con una pensión de gracia, sino que también están en todo su derecho de demandar al Estado por el daño causado de manera irreparable a las víctimas. Como también es importante decir que la violación de derechos humanos no solamente tiene que ver con agentes del Estado, también particulares violan derechos humanos. Y en este lamentable hecho que ocurrió en nuestro país, que va a quedar en la historia, hay víctimas desde todos los puntos de vista. Pequeños emprendedores que perdieron absolutamente todo, que les quemaron todo, que también sufrieron lesiones gravísimas. Por tanto, creo yo que el día que en este país logremos entender que los derechos humanos no son privativos de un sector político, que la violación a los derechos humanos debe condenarse en toda época y en todo momento de manera transversal, clara, fuerte, creo que recién vamos a poder avanzar. Yo no tengo ningún problema, y también, incluso, como parlamentario de oposición de la bancada republicana, yo también me puedo sumar a las disculpas para estas personas que le destruyeron la vida, en muchos casos, sin tener todos los antecedentes individuales de cada uno, por la situación que les ha tocado vivir. Pero con la misma claridad con que me sumo a esas disculpas a estas personas, también hay algunos, y eso espero lo que logremos develar en esta comisión investigadora, se logre definir finalmente si hay personas que quizás no lo merecían. Y si eso es así, también es bueno decirlo, ser transparente desde todo punto de vista. Cuando se ha planteado en esta mesa las conversaciones que hay algunos por haber recibido algunos golpes, amorreos, etcétera, efectivamente hay gente que sí le sucedió eso, y en los casos graves como lo que acabamos de escuchar solo queda la disculpa, la merecida reparación del Estado, no solamente en la pensión, sino que también en las acciones judiciales que puedan emprender. Se entiende, pero presidente, para finalizar, como persona, más allá que un sector político o personas que yo represente en mi calidad de diputado, no me pierdo un solo segundo en que la violación de derechos humanos son inaceptables en toda época, momento, y no son privativas de nadie. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo quisiera hacer una consulta a Francisco Fuenzalía. Francisco, no sé si me estás escuchando. Chuta, ya.
entonces no pregunto nada. Bueno, no sé quién, hubieron algunas preguntas, si quiere alguno responderlas, por favor, nos quedan 6 minutos de sesión. No sé quién de los invitados que hicieron algunas consultas respecto a los diputados. ¿Cómo? Preguntó el diputado si hay demandas contra el Estado ingresadas de alguno de ustedes. Yo podría mencionar que Camila. por lo menos en el caso de los sobrevivientes de Perdigones y en mi caso, estamos en proceso de trámite y estamos con una angustia porque este año prescriben las demandas. Entonces estamos contra reloj porque ya, ustedes saben, estamos en octubre y ya el 18 ya empieza la cuenta regresiva y eso también nos complica porque obviamente los procesos judiciales se demoran, en tramitar todo esto no es fácil y también conseguir también abogados que hagan las tramitaciones también no es fácil. Entonces ha sido bastante complejo para todos los sobrevivientes de la revuelta poder acceder y poder realizar estas demandas. Así que eso más que nada les podríamos mencionar. Hay una angustia constante por este tema. Gracias, Camila. Al parecer no hay más diputado. Quería preguntarle al secretario a quién podemos oficiar por lo que dijo recién Camila. Hay retraso en esas demandas, o sea, todavía no están a punto de prescribir, dice ella, porque van a cumplir, no sé, 3 años, no sé. 4 no sé, ¿se puede oficiar a alguien o no para preguntar al, no sé, al... Es que el objetivo de la comisión... Yo entiendo, yo creo yo no quiero poner problemas, pero me imagino que... Claro, lo que pasa es que esto puede asesorar... Eso tiene que ver con la reparación también. O sea, si lo miramos desde ese punto de vista, ellos han demandado al Estado porque el Estado les causó un daño. Lo que buscan ellos es que el daño sea reparado, no solamente con justicia del responsable, sino que también en la reparación. Entonces, creo que podría ser una derivada de eso lo que pasa con estos juicios, porque también podría esclarecer si realmente hubo daño hacia la persona. O sea, si hay duda de alguno o de alguna, que mejor que un juez diga que sí realmente hubo daño y que es digno o cumple con que sea reparado. Mire, yo quiero colaborar, la verdad que sí, ¿no? Pero nosotros, en lo que está pasando en los tribunales, no tenemos ninguna facultad, ni como poder de Estado, de preguntar en qué está una causa, ¿no? No tenemos ninguna, pero yo entiendo que tal vez lo que usted se refiere es que si hay algún servicio público que pueda, digamos, asesorarlo legalmente en su tema legal, no me refiero a preguntar por una causa específica. Me refiero de que están categorizados, digámoslo así, todas las personas que han sido víctimas por parte de agentes del Estado en ese periodo del estallido social. Esas personas han hecho demandas y esas demandas no han sido cursadas. Entonces no sé quién es el jefe, que le vamos a preguntar, oiga, ¿qué es lo que pasa de que hay demandas que ya llevan 4 años y todavía no avanzan, por ejemplo? Es que lo que está en los... Aquí en el Ministerio Público se puede oficiar, ¿o no? Pero son las causas penales. Estas son demandas civiles, entiendo yo, por daño y perjuicio. Eso tiene que... ¿Sean penales o civiles, presidente? ¿Cómo? No tengo facultades. La señora María José Vega quiere aportar algo. Sí. Ya. María José, ¿te quería aportar algo? Sí, con respecto al tema de las demandas civiles, nos hemos encontrado con el inconveniente para poder contactar a todas las personas que sufrieron violación a los derechos humanos. Hay otros que tampoco han interpuesto querellas aún. Ese tema se está tratando de gestionar dentro de las mismas organizaciones para poder prestar la mayor cantidad de apoyo a través de el CODEPU o otros abogados que entregan estas asesorías. Pero quisiera mencionar que un punto importante que indiqué y que sí tiene que ver directamente quizás con esta comisión es que la comisión presidencial que tiene que aprobar las pensiones de gracia que están cursándose actualmente no ha sesionado en los últimos meses y hay una gran cantidad de compañeros de la agrupación de trauma ocular y de otras organizaciones que están esperando
y como les mencionaba anteriormente, fueron casos que las carpetas se demoraron, se perdieron o tuvieron que volver a ingresar los antecedentes. Entonces, nosotros quisiéramos saber cuándo realmente va a sesionar esta comisión para que se les pueda dar respuesta a estas personas. Dentro de ellos está el compañero que mencionaba Rodrigo, que se llama Jorge Atala, que está quedando ciego actualmente. Hay otras personas que después de 4 años sus lesiones se han incrementado o se le han descubierto que tienen fragmentos de perdigones en el cráneo y necesitan neurocirugías. Entonces, hay casos muy complejos que hay que revisar para que, y en el fondo lo que nosotros nos solicitamos a ustedes es que puedan hacer las solicitudes pertinentes a al DAS, al subsecretario, de por qué no ha sesionado esta comisión. Gracias. María José, te propongo lo siguiente con el ánimo de colaborar. Si ustedes tienen el listado de esas personas, nosotros podemos oficiar al Ministerio del Interior preguntando si esos casos están en tramitación, en curso, o si fueron desechados, o en qué estado están, que nos pueda hacer llegar al correo de acá de la comisión por la cual fueron ustedes invitados, y que nos hagan llegar el listado de esas personas y nosotros podemos oficiarla directamente al Ministerio del Interior. ¿Le parece? Señor diputado, actualmente esos casos están listos para la comisión. Lo único que falta es que la comisión sesione. Ya están todos esos casos, listos. ¿Tienen el listado de esos casos? ¿Cómo? ¿Tienen el listado de esos casos? Sí, de algunos sí. Envíenlo, nosotros podemos consultar. Y tenemos invitado al INDH, al Consejo, algunos integrantes del próximo semana, así que podemos preguntarle. Felipe, nos queda 1 minuto porque estamos en tiempo de cerrar la comisión. Micrófono, estás muteado. Sí, solamente plantear que lo que va a prescribir es la acción de responsabilidad civil extracontractual, que son 4 años desde que se producen los hechos, es decir, quienes fueron atacados entre octubre y noviembre, que es la gran mayoría según la estadística, entre octubre y noviembre de este año van a prescribir, lo que nos llevaría básicamente a una impunidad también respecto a la responsabilidad del Estado en ese ámbito. Tiene razón usted, las acciones civiles tienen 4 años, pero ya eso requiere demanda civil, presentarla y notificarla. Lo único que va a interrumpir la prescripción es la notificación de la demanda. Entonces, ya está en contra del tiempo, efectivamente, porque hay que ingresar la demanda, después que buscar un receptor que lo notifique, en este caso al Consejo de Defensa del Estado, y sin la notificación de la demanda no hay cómo interrumpir el plazo. Legalmente la única figura es la notificación de la demanda la que interrumpe el plazo de prescripción, y efectivamente está en contra del tiempo. Diputado. Sí, Felipe dijo, no tenemos quórum, y telemático tampoco. ¿Está Joanet ahí? Tendría que prender la cámara. Sí. Diputado Joanet, ¿está para registrar su asistencia? Diputado Joanet. No, estamos sin quórum. Puede ser su secretaria. Ya si la próxima, si tenemos quórum, claro. Lo que pasa es que Felipe habló de que hay un procedimiento de extracción de los perdigones que no está en el procedimiento de la atención regular de las personas que son víctimas y se los dejan en el cuerpo. Entonces ellos tienen un estudio que dicen de que eso es perjudicial. Entonces me gustaría preguntarle al Ministerio de Salud por qué no está incluyendo en el procedimiento de atención de las víctimas de perdigón la extracción de esto. Yo tengo problema, sí, pero estamos sin quórum para tomar el secretario, para ver si la próxima sesión, si tenemos quórum, lo dejamos pendiente. Gracias. Bueno, habiéndose cumplido los objetivos de esta, se levanta.